Centro del país. Mira, hay una información que está en proceso de un náufrago australiano que fue localizado por un buque atunero mexicano de atún Tuni, de la empresa Tuni, en el Océano Pacífico, después de 3 meses de estar a la deriva, al lado de su perra, y ambos van a regresar a tierra mañana martes. Así lo informó este lunes la firma Grupo Mar, un holding que reúne empresas mexicanas en los sectores pesquero, portuario y alimentario. De acuerdo con la empresa productora de la marca de atún Tuni, se espera que la tripulación que rescató al náufrago con vida arribe a Manzanillo, en Colima, México. El superviviente de origen australiano fue identificado como Timothy Lindsay Shaddock, 54 años de edad, mientras que su mascota, una perra con pelaje negro y café, se llama Bella. Fueron rescatados por la embarcación Grupo Mar. Ambos se encontraron a bordo de su nave marítima Aloha Toa, donde se alimentaban de pescado crudo y agua de lluvia. De acuerdo con información proporcionada por la empresa tunera, Tim Shaddock se encontraba en una situación extremadamente precaria después de haber pasado 3 meses sin provisiones adecuadas ni refugio. La empresa señaló que la experiencia de la tripulación del buque lo que ayudó al australiano a poder ser rescatado sano y salvo. Además, se precisó que le dio atención médica, hidratación y alimentación necesaria luego del rescate en alta mar. Qué historia, ¿no? Se encontraban a 1,200 millas de tierra y miembros de la tripulación dieron aviso al capitán de la embarcación, Oscar Mesa, ya que avistaron un hombre flotando en una embarcación averiada en aguas internacionales. Bueno, pues es información que está en curso y que seguramente será, pues, motivo de mucho seguimiento periodístico a lo largo de los siguientes meses o semanas. Oiga, ¿qué está pasando con lo que decide la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral? Jaime Rivera es consejero del INE. Está en la línea telefónica. Consejero, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Me da mucho gusto saludarle. Estoy a sus órdenes. Gracias por estos minutos. A ver, consejero, ¿qué decidió o cómo decide la Comisión de Quejas? La semana pasada fue muy notorio lo que se decide en torno a los aspirantes para la Coordinación Nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación. ¿Qué sí pueden y qué no pueden hacer? Lo que decidió la Comisión de Quejas y Denuncias del INE fue dictar medidas cautelares que están orientadas principalmente a que ese activismo que están realizando varios miembros de Morena y de partidos aliados se limite a lo que se supone que el partido los ha convocado, sin hacer llamados expresos al voto, sin ofrecer programas de gobierno, sin expresiones que impliquen un llamado a apoyar electoralmente una determinada opción. Y se supone también que esas actividades que están desarrollando deberían dirigirse a los militantes y simpatizantes del partido al que pertenecen, y no al electorado general para llamarlos a votar. Eso es lo que determinó la Comisión de Quejas y Denuncias. Okay. Hay que decir que unas medidas cautelares semejantes ya habían sido emitidas el mes pasado y estas han sido confirmadas. El Tribunal Electoral devolvió otras medidas cautelares al INE para que profundizara en la búsqueda de elementos que le permitan al tribunal determinar si estos recorridos, estas labores de proselitismo convocadas por Morena
se ciñen a lo que dice su convocatoria y además al marco legal. Entiendo. Entonces, para comprender también, se habló de que podían hacerlo, pero lo podían hacer si entendí bien, en recintos propios del partido, a personas propias del partido, sin llamar al voto o solicitar su voto a través de estos mensajes, del templete, del comentario o del señalamiento. ¿Es así? Sí, aunque en la sesión de la comisión de este sábado, a propuesta de un integrante de la comisión, se agregó el adverbio preferentemente. Exactamente, decir, que hizo mucho ruido en la prensa, de hecho. Sí, porque implica que a fin de cuentas, en qué espacio se realicen esas actividades de proselitismo podrá ser elegido por el propio partido o el aspirante o de quien se trate. Es decir, va a depender de su preferencia. Al agregarle ese adverbio que significa un espacio, un criterio mucho más laxo, se le quita una parte de la fuerza que podría tener una medida cautelar como esta. Si me permites, Jaime, quisiera señalar el carácter y el sentido que tienen las medidas cautelares. Uh-huh. Primero, por su carácter son medidas preliminares a partir de indicios con apariencia del buen derecho, es decir, no son resoluciones definitivas, sino son investigaciones preliminares que realiza el INE y las turna a el Tribunal Electoral. Y el sentido que tienen estas medidas es frenar una conducta o evitar una conducta que pueda dañar principios rectores de la competencia electoral, como es la equidad de la contienda. Esto significa que las medidas que adopta el INE son preliminares y que quien debe determinar el fondo y en su caso, si encontrara infracciones o violaciones a la ley, sancionar sería el Tribunal Electoral por medio de su sala especializada. Entiendo. ¿Qué es lo que viene entonces? Porque para comprender esto, la decisión que se tomó, los aspirantes, lo he escuchado en varios, al menos de ellos, que el partido será quien gestione o tenga el contacto, que es el primer respondiente, por así decirlo. ¿Qué va a pasar con los aspirantes o con los personajes que están anotados en esta lista? ¿El partido los tiene que conminar? ¿El Instituto Electoral los tiene que llamar directamente a ellos? ¿Cómo es esa relación, consejero? Depende de cómo se siga desenvolviendo estas actividades que el partido Morena ha llamado de carácter interno, pero que son bastante abiertas a la población. Pero en primera instancia, el INE lo que ha hecho ha sido emitir unas medidas de cautela preventiva para que no se repitan acciones que tienen muchos visos de tener un sentido de campaña electoral o de precampaña electoral, es decir, para posicionarse y tratar de ganar una candidatura. Pero esto, como decía, son medidas preventivas de parte del INE, y es el tribunal el que deberá determinar mediante el análisis de fondo si se trata de actos que violen la ley, en su caso si se trata de actos anticipados de campaña o de pre-campaña, y eventualmente qué sanciones les correspondería. Y esto puede generar una pues situación similar para el otro ejercicio que está en proceso, que es el del Frente Amplio,
¿puede lo que ustedes decidan o lo que decidan las instancias, tanto en el Instituto Nacional Electoral como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una especie de estándar también para que no existan extralimitaciones en el otro proceso? Sí, eventualmente las quejas que se hayan presentado o se presenten contra el frente opositor o estos partidos que están realizando este proceso que que se conoce públicamente, se analizaría en concreto la forma, las circunstancias, los dichos, el entorno, y si configuran una conducta semejante para la que se han dictado medidas cautelares, igual se dictarían medidas semejantes para evitar que se dañe la equidad en la contienda o que se estén anticipando plazos legalmente establecidos para hacer precampaña, por ejemplo. Pues vamos a estar atentos, consejero Jaime Rivera, consejero del Instituto Nacional Electoral. Y en el otro asunto, rápidamente, consejero, ¿cuánto se tarda en llegar una decisión del INE por lo que se refiere a lo que ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador, que al menos él no tiene conocimiento de que ya haya llegado la resolución donde señala que él ya no puede hacer referencia a los procesos, particularmente lo que sucede con Xóchitl Gálvez? ¿Cuánto tarda en llegar una decisión que se tomó el jueves, por ejemplo? Primero, las medidas que adopta la Comisión de Quejas y Denuncias, por su carácter preliminar y urgente, en procedimientos especiales sancionadores, así se denominan, normalmente se resuelven en unos cuantos días, y la notificación suele ser también muy rápida. Yo entiendo pero lo digo sin ser miembro de la comisión, que la notificación ya se habrá hecho. Ahora bien, puede ser que se haya hecho la notificación y que no todos la hayan recibido, y por eso también existe la notificación por estrados, es decir, en el instituto se exhiben las medidas que se han adoptado y las partes interesadas ahí pueden conocer y ahí deben conocer. Ahora, si una de las partes no ha recibido la notificación porque no se le encontró o por alguna otra razón, no quiere decir que esas medidas no se deban obedecer. Entiendo, pues vamos a estar. Entonces, pues, en teoría ya debe haber llegado entonces esta notificación. Veremos. Hoy todavía en la mañana dijo que no estaba atento en circunstancias de decir que ya había llegado, por eso hizo nuevamente referencia a pues tengo entendido que otras partes, por ejemplo, quien presentó la queja y otras y eventualmente otras sí hayan sido notificadas. ¿Sí? No lo puedo asegurar, pero lo que sí sé es que las diligencias y las resoluciones que adopta la Comisión de Quejas y Denuncias del INE suelen ser muy rápidas. En unos cuantos días se resuelve, y la notificación, la verdad es que no suele tardar mayor cosa. Pues no, la verdad, un correo electrónico o un mensajero de insurgente de Tlalpan a Palacio Nacional está muy cerquita, ciertamente, pero por medio de la oficialidad de partes se puede enviar a un notificador. Exacto. Y si no se encuentra a la parte a la que se le quiere dar esa comunicación, se exhibe en estrados del propio instituto, en la oficialidad de partes, para que las partes interesadas, valga esta cacofonía de repetir la palabra partes, se den por enterados. Pues sí, y veremos. De todos modos están obligados a acatar las resoluciones del tribunal. Yo espero que en el gobierno federal haya toda la disposición de conocer y acatar las resoluciones que se refieren a él. Aunque sea bajo protesta, como dijo hoy el presidente. Esa figura no existe en este tipo de procedimientos. Sí, eso en todo caso, la protesta no le quita vigencia y obligatoriedad.
Pues sí, es una parte del mensaje del discurso del propio presidente. Pues, consejero, muchas gracias. Qué gusto poder platicar con usted y muy atento para lo que ocurra, porque vienen semanas intensas que seguramente ustedes van a estar muy atentos a lo que sucede en la vida democrática de nuestro país. Cuídese mucho. Gracias a usted, Jaime, que esté muy bien. Buenas noches. Descanse. Es Jaime Rivera, él es consejero del Instituto Nacional Electoral. Las 8:23. Óscar Zúñiga, la reunión, la primera ya como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a este nivel, en la reunión de CELAC. Alicia Bárcena, te escucho, buenas noches. Durante la cumbre CELAC Unión Europea que se realiza en Bruselas, la canciller mexicana designada Alicia Bárcena indicó que el objetivo principal de la misma debe ser caminar juntos para acabar con las desigualdades, señalando que no es posible mantener un modelo que concentre la riqueza cuando en otros sitios no se puede tener acceso a derechos sociales. La llave maestra para salir de la desigualdad, de la pobreza, es el empleo decente, el empleo con derechos y, desde luego, cómo logramos todo esto con sostenibilidad ambiental. Y también de Europa nosotros necesitamos transferencia de tecnología. México como socio de CELAC, México como socio de este partenariado entre América Latina y el Caribe y Europa, porque como dijo Maurice Maeterlinck, dramaturgo y ensayista belga, no hay vidas pequeñas cuando miramos de cerca, todas las vidas son grandes. Es importante, dijo, terminar con los privilegios que solo tienen pequeños grupos y agregó que esta situación está provocando malestar entre la población, algo que se ve reflejado en su descontento. Ante ello, pidió que Europa y América Latina impulsen un compromiso social en el que se acabe con las desigualdades. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga. Gracias a mi compañero Óscar Zúñiga. Ahora vamos, es lunes de Salomón Chertorivsky, temas que tienen que ver con la ciudad, su calidad del aire, la contaminación. Salomón, ¿por dónde empezamos? Mi querido Jaime, te saludo con enorme gusto, como siempre, a ti y al auditorio. Y fíjate, nuestra ciudad, pues es esta maravillosa olla, un valle rodeado de montañas. Y si la memoria no falla, los que hemos vivido muchos años aquí, toda nuestra vida, pues desde por lo menos los 80 hemos tenido problemas y hemos tenido que lidiar con la contaminación del aire. Y pues hoy esto es claro, ¿no? Pues 30,000 establecimientos industriales en la zona metropolitana, 3 millones de vehículos, transporte público siempre insuficiente, consumo de energías sucias, un manejo de residuos sólidos muy malos, deforestación en muchas zonas como el sur de nuestra ciudad. Tenemos pues una calidad del aire muy mala. Pero en los últimos años esto se ha venido deteriorando aún más. Entre 2018 y 2023 llevamos 23 días de contingencias ambientales. Más de 1,330 días con mala calidad del aire. En los últimos 3 años han crecido además de manera muy importante las partículas de contaminantes con alto contenido de azufre, porque hay un demonio, un jugador en la cancha que sobre todas las cosas no está haciendo su tarea. Esta es la termoeléctrica de Tula. Desde el 2018, en el Informe Nacional de Calidad del Aire que realiza el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, se advertía que la cuenca atmosférica de Tula estaba incumpliendo los límites de ciertas partículas que van en contra de la salud de quienes aquí habitamos, porque se concentran contaminantes por partículas suspendidas de PM10, PM25, ozono. Entre Tula y otras estaciones como Tepeji o Atotonilco son los responsables para rebasar los límites que todos los días se viven, por lo menos en un momento del día, en nuestro valle. Esto, pues, por supuesto, insisto, en nuestras condiciones de olla, el flujo de viento de norte a sur,
y que la termoeléctrica de Tula está rompiendo las normas. Se tendría que utilizar combustóleo con un máximo de 2% de azufre. Sin embargo, se está quemando con combustible líquido, combustóleo, de entre 3.5 a 3.4, y esto con datos del año 2019, pero no ha mejorado. En 2020 incluso entró en vigor una actualización a la norma de salud en materia de dióxido de azufre. Tula y la refinería Miguel Hidalgo son responsables del 90% de todo lo que se produce en el Valle de México. Es urgente plantar cara ante lo que está haciendo la Comisión Federal de Electricidad. Lo hemos manifestado, hemos pedido a la Profeco que sancione a la CFE y la obligue a utilizar el combustible que se requiere, porque a pesar de que Tula solo genera el 3% de toda la electricidad que consumimos, es responsable hoy por hoy de muchas de las entre 9 y 14.500 muertes prematuras que en nuestro Valle de México se están sucediendo cada año. No lo podemos permitir. La salud de nuestras hijas y de nuestros hijos, de nuestras chilanguitas y nuestros chilanguitos está en juego por decisiones tan absurdas como lo que sucede con la termoeléctrica de Tula. Tomemos las decisiones que requerimos para que el futuro de nuestro valle pueda contar con el aire limpio que garantice la salud de todas y de todos. Te mando un fuerte abrazo, querido Jaime. Saludos al auditorio y bonita semana. Igual, mi querido Salomón, pues sí, muy interesante, por supuesto también delicado lo que ocurre allá en la termoeléctrica y todo lo que sucede en Tula, en el estado de Hidalgo, que viene en cierta temporada del año, los vientos arrojan para acá pues una buena cantidad de producto o de pues lo que se está quemando, las partículas de todo lo que se está generando en esa zona. Vamos con información. Ya platicábamos hace un minuto con el consejero del Instituto Nacional Electoral. A ver, Andrea Meraz, tú tienes, y lo veo en tu Twitter, ¿ya recibió Presidencia de la República o no ha recibido, o ya se da por enterado o no se da por enterada la Presidencia de la República la notificación de que el presidente López Obrador no puede platicar, comentar, hacer señalamientos de lo que se decidió la semana pasada en torno a Xochitl Gálvez y otros elementos de la política o de la dinámica que se tiene en el sentido de elecciones y todo lo que se puede hablar y no hablar? ¿Qué sabes tú, Andrea? Hola, Jaime, buenas noches. Bueno, primero empezar diciendo que estas medidas cautelares sobre solicitarle al presidente Andrés Manuel López Obrador no hacer posicionamientos de tema electoral no es la primera vez que el INE lo ordena. Al menos en la sesión pasada, si no mal recuerdo, también le hizo el mismo llamado por hablar de temas electorales en la conferencia matutina del 26 de junio. La semana pasada, en efecto, resuelve la queja, la denuncia de Xochitl Gálvez, y pues hasta ahorita el Instituto Nacional Electoral específicamente no ha podido notificarle a la Consejería Jurídica, pero sí a la vocería de la Presidencia de la República y también al director del CEPROPIE sobre las medidas cautelares. ¿Qué significa esto? Que las conferencias matutinas del 3, 4, 5, 7 de julio, donde el presidente habla sobre Xochitl Gálvez, esas partes ya fueron modificadas o eliminadas de las redes sociales de la Presidencia de la República. Solo faltaría que la Consejería Jurídica, que es la representación legal del presidente, se diera por enterado. Pero ¿qué fue lo que pasó hoy? De acuerdo a un documento que pudimos obtener, se da cuenta que personal del instituto sí fue hasta Palacio Nacional. Ahí personal de seguridad le negó la entrada porque justamente le informaron que en la Consejería Jurídica y temas administrativos pues no podían abrirle la puerta y dejarle pasar, entregar esta notificación al personal. También el personal se comunica
con el abogado Edgar Aguirre, adscrito a la Consejería de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Y bueno, ahí dice textualmente, sí entiendo, pero aún estamos de vacaciones y aún si van los dejan ingresar a Palacio Nacional, esa área se queda como restringida, y si una otra área estuviera trabajando, no se recibiría, le dice al personal del INE, porque ahora todo es por oficialía de partes para más control, y está cerrada. Prácticamente le cierran la puerta al Instituto Nacional Electoral, la Consejería Jurídica, Jaime. Entonces, esto, jurídicamente hablando, es como si no lo dieran, como si no tuvieran conocimiento de la decisión de la medida cautelar. Así es, aunque de acuerdo un apartado de la misma medida cautelar dice que la vocería y CERTOPIE tendrían que ayudar para evitar que se hagan este tipo de pronunciamientos. De alguna manera pues les vincula, porque al final del día los tres están ahí en el recinto de Palacio Nacional, Jaime. ¿Qué cosa? Bueno, va a ver qué dice mañana el presidente, pero yo veo ese documento que tú lo tienes en tu Twitter, a ver qué señala el presidente el día de mañana. Bueno, pues Andrea, gracias. Hasta luego, buenas noches. Descansa, muy buenas noches. Vaya situación, ¿eh? Vamos a ir a la pausa comercial, 8:35 es el tiempo del centro del país. Estamos de regreso. Estamos las 8:38. ¿Usted fuma? Si la respuesta es positiva, esta información le debe interesar muchísimo. Hoy la Canirac dio a conocer una situación jurídica que obtuvo desde la semana pasada, desde el 13 de julio, y tiene que ver con un amparo que promovió en torno a la ley del tabaco, esa que se impulsó desde la Secretaría de Salud y que entró en vigor un decreto el pasado mes de enero. Jenny Valencia, tienes toda la información. Así es, Jaime, buenas noches. Te comento que ya se podrá fumar en restaurantes. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados obtuvo una suspensión definitiva contra la ley antitabaco que entró en vigor el 15 de enero de este año, la cual prohíbe a los comensales fumar pese a que se cuenta con zonas habilitadas para ello. Al interponer un juicio de amparo y obtener este recurso legal, los clientes pueden fumar en los restaurantes afiliados a la Canirac que cuenten con licencia de funcionamiento vigente y cumplan con el reglamento de la Ley General para el Control de Tabaco previo a esta reforma. También, Jaime, para que los restaurantes puedan volver a hacer uso de las áreas para fumadores, deberán realizar el proceso a través del micrositio hospedado en la página de internet de la Canirac y obtener la copia de la sentencia en la que se otorga la suspensión definitiva y hacerla visible en los restaurantes. Cabe indicar que la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados afirmó, Jaime, que el decreto que prohíbe la prestación de servicios o consumo de alimentos y bebidas en las zonas destinadas para fumar impactó directamente a la industria restaurantera, por lo que fue necesario recurrir al amparo para no perjudicar a la industria, la cual reportó una baja en el ticket promedio de compra y una caída en la afluencia con clientes por no poder fumar en las zonas habilitadas para este fin. Y cabe destacar que esta acción legal beneficiará a más de 2,000 establecimientos comerciales en todo el país, entre restaurantes, bares, cantinas, al igual que negocios que ofrecen alimentos y bebidas. Ese reporte, Jaime. Pues sí, sin duda. Mucha gente, ¿sabes qué dicen, Jenny? Seguramente, yo creo que tú no fumas, yo tampoco fumo, pero dicen para quienes pues tienen este hábito, muchos dirán vicio, el fumar genera una sobremesa mucho más extendida y esto pues te lleva a consumir otra bebida, quizá algún otro postre. Vaya, las estancias en los restaurantes son más amplias si te permiten fumar. Te podrá gustar o no, podrás estar de acuerdo o no, podrá ser dañino para tu salud o no, podrás meter en una dinámica pues muy contraria a lo que se busca, a los sistemas de salud con enfermedades que derivan del fumar, pero bueno, pues es la realidad, es lo que pasa. Y bueno, pues hoy hay un avance importante para quienes buscan llevar a cabo eso, que son los restauranteros. Mi querida Jenny, veremos qué es lo que ocurre, porque todavía este es un triunfo jurídico momentáneo. Veremos qué ocurre, porque el decreto ahí sigue.
Así es, y todavía faltaría ver lo que pasa con algunas tienditas, las vinaterías. Únicamente Oxxo ha logrado esta suspensión definitiva o los amparos para ofrecer las cajetillas o los cigarrillos en ventanillas. Sin embargo, la mayoría aún tiene que esconderlos y también están en proceso varios amparos para ellos. Correcto, Jenny, pues ya a descansar, que mañana hay que trabajar temprano. Un abrazo fuerte, mi Jaime. Cuídese mucho. Muchísimo. Bonita noche. Besote, cuídate, gracias. Jenny Valencia, con este tema bien importante. Oigan, y también en otros temas importantes hay que detenernos en lo que acaba de decir Joe Biden hoy, todo lo que está sucediendo alrededor de la vaquita marina y declaraciones que le preocupan sobre lo que está haciendo México o lo que está dejando de hacer México con la vaquita marina y la totuaba, pero ya levanta la voz y diciendo que puede haber incluso hasta tomar ya cartas en el asunto con algunas situaciones que tienen que ver con este tema. Mi querido Eduardo Campos, analista, tú estás atento a ello. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Muy buenas noches. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bien lo dices, mira, hoy el comunicado fue un comunicado que llamó mucho la atención porque por primera vez se habla de parte del gobierno de los Estados Unidos de sanciones económicas que se le podrían imponer al gobierno mexicano. Claro, hay que señalar que el presidente Biden dio un año para que se actúe de parte del gobierno mexicano en la resolución y sobre todo en las prácticas para la pesca de la totuaba y de la vaquita marina, dos especies que, como bien lo sabes, están en peligro de extinción. Pero dándole un contexto general a lo que está pasando, Jaime, que yo creo que es lo más interesante en esta situación, es que hace un par de semanas, hace unos 10 días, se llevó a cabo el 6 y 7 de julio en Cancún, Quintana Roo, la reunión de los 3 encargados del TEMEC, de Estados Unidos, de México y de Canadá, y en esa importante ciudad, en Cancún. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues mira, las cosas, según se supo días después, fluyeron de bastante buena manera. El gobierno mexicano logró que se aplazaran todavía las discusiones, sobre todo los resolutivos, pero hoy estamos viendo que Joe Biden está buscando empezar a presionar al gobierno mexicano, porque el día de hoy esta carta que le envía al Congreso y al presidente mexicano, donde los invita y los exhorta a que se dé la protección de la vaquita marina y de la totuaba, viene claramente señalado la palabra sanciones, y eso no se había dado de manera tan directa en el gobierno de Joe Biden para con su vecino, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Jaime. ¿Y qué alcance tendrá? ¿Qué tiene que hacer México? Hay que ver los alcances, ¿no?, de esta declaración del presidente. Sin duda, Jaime, sin duda, porque te digo, aquí lo más importante es que cuando uno lee y relee el comunicado, claramente salta la palabra sanciones económicas. Entonces, eso es de llamarse la atención, porque habíamos escuchado esa palabra y esa frase de manera particular de Donald Trump, pero no de Joe Biden, ¿no?, donde se manifestaba. Y además, sanciones económicas, ¿en qué sector? ¿No? Es muy ambiguo, o sea, lo pueden hacer, ¿en qué sector? ¿En el del medioambiental, en el de la pesca, en el de energéticos, en el de... ni con el tema que han utilizado ese término directamente desde la presidencia de Joe Biden, quizá algunos congresistas o lo que sucede en torno a su secretaria o su ministra de Comercio, en estas disputas que se tienen, pero así como lo estamos leyendo o como lo estamos observando, pues difícilmente lo habíamos visto. No hay un mercado directo donde se anuncia de parte del gobierno de Estados Unidos las sanciones. Sí, como te decía hace un momento, es importante señalar que Joe Biden está dando un año al gobierno mexicano para que actúe y para que corrija toda la acción que se está dando en el Golfo de México referente a la protección de estas dos especies endémicas. Pero sí también hay que incluirlo claramente en la relación comercial que se está dando, pues no en los mejores términos, porque pues las amenazas de que se lleguen a los paneles internacionales de discusión ahorita en dos temas directos, como es lo de el maíz transgénico y la situación
referente a la energía, a las violaciones a los acuerdos firmados en el TEMEC, están ahí presentes. Entonces, yo creo que tenemos que entender esto, Jaime, directamente en las negociaciones comerciales. Y sobre todo es una llamada de alerta, un aviso que está haciendo de manera sí ya muy fuerte el gobierno estadounidense al decir hay sanciones comerciales que vamos a imponer. No ha dicho ni de qué, ni en cuánto, ni dónde, o sea, pero ya lo está anunciando y creo que hay que tomar eso en cuenta. Más allá de su interés por la vaquita marina, ahí seguramente hay otros temas que les están ahí haciendo ruido a los gobernantes en Estados Unidos, y hoy lo vemos directamente, ni más ni menos que desde la Casa Blanca, desde el mismísimo Joe Biden. Pues, Eduardo, gracias, siempre un gusto poder platicar contigo, muy buenas noches. Jaime, es un gusto hablar contigo, muy buena noche, hasta luego. Igual, cuídate mucho, es Eduardo Campos, con esto que señala el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Las 8:47, es lunes, y hay que hablar de transparencia, hay que hablar de lo que sucede en ese sentido, y hay que hablar con María Marván, la presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. María, gusto enorme poder saludarte, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, el gusto es mío, buenas noches a ti y al auditorio. Oye, María, pero hoy nos convoca en esta charla, pues, declaraciones patrimoniales, secreto fiscal, empresas privadas. Hoy leía a Olabuenaga en el periódico Milenio, y un artículo bien interesante que decía que igual y este gobierno, a raíz de todo lo que ha ocurrido con Xóchitl Gálvez y lo que dice el presidente, pues los contratos se tienen que cumplir, se tienen que hacer porque esa es la ley y así lo marca, y transparentarlos o difundirlos pues también representa o fija mucho las posturas de quien lo hace, ¿no? A ver, yo creo que hay que hacer una distinción entre los contratos de cualquier privado con empresas públicas, es decir, con cualquier nivel de gobierno, municipios, entidades o federación, y de cualquier poder ejecutivo, legislativo, cualquiera de los órganos constitucionales autónomos, por ley son públicos y no hay pretexto para no hacerlos públicos. Paradójicamente, este gobierno se ha especializado en encontrar razones de seguridad nacional para esconder una serie de contratos que deberían de ser públicos. Ahora, los contratos entre empresas privadas no están obligados a la publicidad de ninguna manera. Y más allá, el secreto fiscal protege a las personas físicas y morales de tal manera que sus declaraciones de impuestos no pueden ser publicitadas más que si media una orden de un juez por alguna razón en especial. Creo que esto hay que distinguirlo claramente, porque cuando hoy en la mañana el presidente dice, pero ¿de qué se quejan si sus contratos, obviamente estamos hablando de los de la empresa de Xóchitl Gálvez o las empresas, no sé si son varias o una sola, son casi públicos? El presidente con todo cuidado dice casi públicos. Y claro que hay una violación a la ley cuando se publicitan cosas que están protegidas por el secreto fiscal. Hay países como Finlandia en la que las declaraciones fiscales de cualquier persona jurídica o moral son públicas. No es el caso de nuestro país. Volvemos a la raíz del tema. Claro. Queremos que sean públicos, cambiemos la ley y después actuemos en consecuencia. Pero entonces, si vamos a cambiar la ley, una de las características de la ley es que son leyes generales que aplican para todos. Sí me parece muy preocupante que estemos cayendo en violaciones al secreto fiscal, y habría que ver si el secretario de Hacienda y Crédito Público y el titular del SAT tienen o no responsabilidades al haber compartido esta información con el presidente o con cualquier otra persona. Porque en este caso el presidente no tiene la facultad de conocer las declaraciones fiscales de quien a él se le ocurra.
para eso también hay que seguir procedimientos legales y Claro. me parece importante respetar la ley. Mira, María, voy a leer un pequeño fragmento de la columna de hoy de Ana María Olabuenaga. Dice, en una parte de la columna dice, un contrato es un instrumento legal, un negocio jurídico diseñado para regular obligaciones. Todos lo sabemos. Si alguien no cumple con el contrato que firma, de renta, de teléfono, de lo que sea, habrá consecuencias. Un contrato es un compromiso legal. ¿No le sorprende entonces que el presidente diga la palabra contrato como si fuera un delito? La señora tiene contratos, dice como si fuera una indecencia. Y la pregunta es, ¿qué acaso lo inmoral no es lo contrario? Trabajar sin contrato, sin papeles de por medio que establezcan un compromiso, trabajar en lo oscurito y pagar con sobres amarillos. Es más, no conocemos los contratos con los que se hicieron las obras emblemáticas porque el gobierno protegió la información para no hacerlo público. ¿Será que ni siquiera hay contratos? Habrá que recordarles que cuanto más cuantiosa es la suma, más necesario es el contrato. Un poco atendiendo que los contratos con público, con entes públicas, los contratos con privados, como bien lo dices, deben de quedarse en ese ámbito. María. Así es, pareciera ser que estamos en el mundo al revés. De hecho, a la hora que se exhibe estas declaraciones, pues resulta que la gran mayoría, algo así como el 95% de los contratos de las compañías en las cuales Xóchitl Gálvez es accionaria principal o dueña directamente, son con entes privados. Y mira, no había yo leído a Ana María Olabuenaga y mira que normalmente lo hago. Pareciera ser que hay algo pecaminoso en hacer contratos. La verdad es que estamos en el mundo al revés y estamos en una desesperación brutal por generar más odio y más suspicacia. El país no está para eso. ¿Qué viene, María, en ese sentido? También he escuchado y he visto el análisis de que no, es que los empresarios y las inversiones o los inversionistas internacionales se ponen de pestañas cuando ven al presidente hacer esto y decir lo otro y divulgar ese tipo de información. Si es tan delicado, tan grave, tan profundo ante lo que estamos, Ana María, María Marván? Yo creo que es gravísimo. O sea, estamos ante una violación de la ley. Y creo que ahí pues todos nos tendríamos que poner de pestañas. Y en ese sentido no lo deberíamos de tolerar. Ya Xóchitl Gálvez presentó las denuncias frente a la Fiscalía General de la República. Tendremos que ir teniendo noticias de esto. Ahora, si nos vamos al terreno electoral, el problema más complicado que estamos viendo es que parece haber una disposición de los actores de no acatar la ley. Pues cuando no se acata la ley, lo que hay es la anarquía total, ¿eh? Sí, pues sí, y eso es lo delicado entre todo eso. Pues María, qué gusto saludarte, siempre es un privilegio poder platicar contigo, atentos a esto y ver, porque el presidente ya tiene una decisión del propio Instituto Nacional Electoral, el presidente sigue tocando el tema cuando ya hay una medida en ese sentido, él argumenta que no ha sido notificado. Hemos hablado con las autoridades y nos dice que, bueno, pues este trámite es no muy tardado, es más, nada tardado. Hablábamos hace unos minutos con nuestra reportera y, bueno, pues veremos qué es lo que sucede el día de mañana. María, gracias por estos minutos. Muchísimas gracias, Jaime. Y no puede no darse por aludido porque está haciendo trampas para no ser notificado. Híjole, que todavía hace más delicado esta situación. María, gracias, descansa mucho. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta pronto. Es María Marván, ella, la presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Es así como llegamos al final de el espacio informativo del doctor Leonardo Curcio. Le invitamos a que se quede con Grupo Fórmula. Por la televisión hay mucho